Comenzamos con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber meditado sobre los tres verbos, silenciar, escuchar y obedecer, vamos ahora a considerar tres características de nuestro ser: el ser pobre, el ser puro y el ser fiel. Comenzamos con la pobreza. Como sabemos, Jesús vivió una vida pobre. Nació pobre, murió pobre, despreciado por los judíos, y sin embargo era el más rico. En nuestra espiritualidad católica nos dice el catecismo que Jesús también recomendaba a sus discípulos de preferir, sobre todo, renunciar a los bienes de este mundo por causa del Evangelio. Y hay un precepto del desapego de la riqueza que es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. El desprendimiento, dice el Catecismo 2544. Jesús hace de la pobreza una bienaventuranza. Bienaventurados los pobres. Es lo primero. Con eso comienza el sermón de la montaña. Pobreza por causa del reino de los cielos, o también lo llama la pobreza en espíritu. Ahora nuestra cuestión es, ¿cómo podemos practicar esto como virtud en nuestra vida diaria? Por eso debemos ver primero los peligros de la riqueza, porque sabemos que Jesús dice que no hay rico que entra en el reino de los cielos, sino se desprende de sus deseos. ¿Cómo es difícil para los ricos? Antes, o es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja. Jesús hablaba de una puerta pequeña en el muro de la ciudad de Jerusalén. No es imposible, pero no es fácil. Entonces, en varios lugares del Evangelio y siempre de nuevo, Jesús advierte de los peligros de la riqueza. Entonces, no podemos decir que a mí no me afecta la riqueza o que no sería un peligro para mí. Podemos caer en la trampa del enemigo que nos seduce, que nos propone buenas cosas, incluso para el reino de Dios. El demonio nos ofrece dinero para construir una iglesia, pero siempre con algún objetivo malicioso. Entonces, ¿por qué es tan difícil? En San Lucas, nuestro Señor nos da esa indicación. ¿Por qué los ricos reciben esta advertencia tan severa? Primero, dice Jesús, ay de ustedes, porque ya recibieron su consuelo o su recompensa. O sea, quien disfrute la vida, la riqueza de este mundo, ¿qué puede esperar de la vida eterna? Y vemos también la parábola de este rico y el pobre Lázaro. El rico, que estaba vestido de lino puro y fino, festejaba suntuosamente todos los días, mientras en la puerta se murió el pobre Lázaro, llenos de llagas.
Y cuando el pobre murió, conocemos la historia, fue llevado al seno de Abraham, el rico fue condenado al infierno. Y también conocemos la historia, como el rico lamentaba y pidió para que Lázaro advierte a sus hermanos. Y la respuesta de Abraham es lo mismo que dice Jesús. Ya has tenido tu recompensa. Ahora, Lázaro disfruta esa felicidad en la vida eterna. Todos los cristianos que conocemos en el Evangelio, entonces ya estamos advertidos. Y podemos pensar, bueno, ya conozco esa exigencia, ¿para qué vamos todavía a hacer más reflexión sobre esto? En toda la Sagrada Escritura encontramos esas diferencias entre el pobre y el rico. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Sirácides, se dice que un hombre puede hacerse rico a través de su diligencia y abnegación, o sea, trabajando. He encontrado, dice el libro, descanso, ahora me deleitaré en mis posesiones. Entonces, la gente se esfuerza, trabaja, para después ya estar tranquilo y no necesita más preocuparse. Como el otro rico del Evangelio que va acumulando bienes para darse gusto, para después eternamente quedarse tranquilo, ya tienes bienes, alimentos para muchos años, ahora ya disfruta tu vida. Y Jesús dice, necio, porque en esta noche todavía se va a pedir a tu alma. Entonces, ¿para qué acumulaste tantas cosas? Y Jesús también nos da este ejemplo del Padre del Cielo que cuida de los animales, alimenta a los pájaros del cielo y viste las flores. Entonces, ¿para qué nosotros hacemos tanta preocupación? Pero el ser humano que es inteligente acumula cosas. Un animal no acumula. O sea, es imposible que un perro va acumulando salchichas, pues los devora de una vez. No se preocupa qué va a ser mañana. Y Jesús también nos quiere librar de esa preocupación o de muchas preocupaciones. Pero está la tentación. Somos inteligentes y queremos planear, hacer un plan pastoral, una acción inteligente para construir el reino de Dios, pero muchas veces es un reino de Dios aquí para este mundo, para la tierra y no para la vida eterna. Organización parroquial y tantas cosas y esfuerzos que se hacen y no se deja actuar el Espíritu Santo. Entonces, la advertencia en la Sagrada Escritura respecto a los bienes materiales, siempre se dice cuidado, porque no es el fin último, el alma no descansa nunca con las cosas materiales. Cuando más tiene, tanto más va a quedar preocupado y tanto más va a tener el deseo de multiplicar sus bienes más. Y otra palabra que Jesús nos dice de advertencia, usted no puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y al mamón. El mamón es un demonio, ciertamente el demonio de la riqueza que se apega en el corazón del hombre y así nos deja una inquietud para las riquezas, para las cosas, para obtener bienes
y la gente se confunde y piensa que ahí puede estar mi felicidad. Pero no es así. Porque no podemos amar a Dios, o sea, servir a dos señores. O vas a odiar a uno y amar al otro. Se dedicará a uno y despreciará al otro. Entonces tienes que tomar una decisión. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y esto significa la pobreza que al mismo tiempo nos da una cierta libertad. Si hablamos de los frutos de la pobreza, se puede resumir en tres aspectos. La libertad, uno queda libre de deseos, no está más preocupado tanto, cuando no tiene nada, nada me pueden robar. Y uno es libre, uno tiene paz, porque cuando más tienes, se va la paz. Quedan preocupaciones, uno queda inquieto, preocupado por muchas cosas. Y también se te va la alegría. Porque el fruto de la pobreza de la santa pobreza, es una inmensa alegría. Y podemos pensar o intuir que San Francisco, el pobre, el poverello, como dicen en italiano, fue el más feliz en este mundo, porque no tenía nada, solo Dios. Y así tenemos estas palabras en el Evangelio que pasan por toda la Sagrada Escritura. Y el Catecismo nos dice que debemos tener cuidado para no dirigir nuestros afectos a que al fin será un obstáculo en vivir y buscar la caridad perfecta. Porque la riqueza también impide la caridad. O sea, vemos nuestras cosas y estamos apegados y no los queremos soltar. Y nos falta la generosidad y no queremos ser caritativos porque pensamos en lo mañana y queremos asegurar nuestra vida, pero no se puede así. Y como es difícil de librarse, vemos en tantos ejemplos en la historia. Por ejemplo, cuando los españoles, Cortés llegó a México y vieron tanto oro en estos edificios de los aztecas, hicieron como un saqueo con algunos otros indios con los cuales estaban aliados y después tenían que regresar. Pero la calzada estaba como elevado sobre un lago donde había, hoy está la Ciudad de México, pero antes era un lago. Y Cortés todavía advirtió a sus hombres que tuvieran cuidado de no llevar nada de estas joyas o oro, que no se llenaron sus bolsos por su avidez, porque tenían que regresar luego con sus carros que tenían. Y se sabe que los que no obedecían, los que llevaron oro y como por el peso, fueron enterrados en las aguas de este lago. Pocos se salvaron de su ejército por causa de la avidez a la riqueza. San Pablo, que advierte contra las riquezas a su discípulo Timoteo, y dice, porque nada hemos traído a este mundo y nada podemos llevar. Entonces, vive del día a día, de lo que te ofrecen, y no te preocupes. O como hoy dice el dicho, o sea, quien trabaja por el Evangelio, los misioneros, un sacerdote, entonces el dicho es,
Si andas con el cura, tienes comida segura. Aunque él no tiene nada, no se preocupa, pero así como el Padre del cielo alimenta los animales cada día, también va a alimentar a sus hijos. Pablo enseñó que cada cristiano es un templo de Dios. Y la vez en que Cristo reveló de forma radical su justa ira, porque también en el templo toda esa profanación era negocios, busca de la riqueza y no da gloria a Dios. Y Dios va a destruir este templo. Y nosotros somos ese templo y si queremos conservarlo, entonces tenemos que mantenerlo santo. No profanarlo por los apegos en el corazón a las cosas de este mundo. El Santo Padre Pío dijo una vez, tengamos en cuenta que nuestra mente, cuando volvemos nuestra mente a las cosas mundanas, al diablo y a la carne, renunciamos al bautismo y a la gracia. Estamos profanando este sagrado templo de Dios. O sea, puede ser solamente una mirada, un deseo que surge en tu corazón. Y tenemos miles de deseos. Y esto nos impide que Dios tenga su trono en mi corazón. Y otra advertencia de la Sagrada Escritura en relación a las riquezas, que dice, tengamos cuidado de no permitir que las riquezas se convierten en el maestro de nuestros pensamientos y vidas. O sea, uno se deja instruir, es inteligente y usa su inteligencia para hacer sus negocios. Cuando Dios creó el mundo, vio todo lo que había hecho, vio que todo era bueno, pero el problema que plantean estos bienes de la creación no son malas, sino son muy buenos. Porque son tan buenos, por eso también nos atraen y desvían nuestras mentes y corazones. San Juan en el Evangelio habla de este poder seductor de los bienes de la creación. En su carta lo llama la concupiscencia de los ojos. Esta concupiscencia, dice, lleva a la esclavitud del alma, un tipo de esclavitud no muy diferente de la concupiscencia de la carne. Y así como el Sheol, el infierno, nunca se sacian, así también los ojos del hombre nunca están satisfechos. Siempre quieren ver y poseer más. Un ejemplo de la concupiscencia de los ojos podemos encontrar en todos nuestros anuncios comerciales que nos rodean en el mundo de hoy. El arte de manipular, el arte de la publicidad, usa todos los métodos de manipulación posible para despertar en la gente una falsa sensación de necesidad o trata de convencer a la gente que a través de ese producto usted va a ser feliz. Entonces también con colores y con imágenes que muestran caras felices y la gente se deja seducir. O por lo menos queda una inquietud en el alma hacia este objeto, así con toda esta arte de la propaganda, como somos influenciados, toca nuestra subconsciencia, de todas las mañas de la psicología, arte de la psicología, la usan en la televisión para llamar la atención.
También tantos juegos que se ofrecen que en el fondo, los juegos que se venden para los niños y que ya desde la infancia, el niño, se forma la inteligencia de los niños a que se produzcan en su corazón deseos de eh, cosas que llaman la atención, espectáculos. Entonces, toda formación pedagógica en nuestro mundo también es una formación en la codicia, en deseos desordenados de poseer cosas, permitirse de ser seducidos continuamente con una noción de que la felicidad de alguna manera se encuentra en poseer cosas. Entonces, también en los juegos hay millones de juegos donde se provoca la capacidad del niño de usar su inteligencia para ganarse algo, unas zapatillas de tenis solamente, proponiendo de una manera, si usted tiene esto, va a ser feliz. El pensamiento del adulto es que una vez pueda obtener una nueva casa, una nueva piscina, va a ser feliz, un nuevo carro. Todo eso, concupiscencia de los ojos, seducción del corazón con la esperanza de encontrar la felicidad en los bienes materiales. Y no nos damos cuenta cómo es grande el peligro para nuestra vida espiritual y para nuestra salvación eterna. También tenemos esa carta en el Apocalipsis, las 7 cartas en el segundo y tercer capítulo, la carta a la Odisea, donde dice, yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente, eres tibio, por eso te vomitaré de mi boca. Y tú dices, soy rico, he prosperado y no necesito nada, sin saber que eres miserable, lamentable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces aquí la Escritura nos advierte a buscar las verdaderas riquezas y buscar tesoros para el cielo que recibimos solamente cuando nos desprendemos y cuando regalamos, cuando practicamos la caridad con nuestros bienes. Y quien tiene algo, que haga el bien con eso. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para eso lo que vendrá después, pensando en la vida eterna. Entonces, tantas palabras y pasajes de la Escritura que señalan estos peligros de la riqueza, que al final también lleva a la arrogancia, al falso sentido de una autonomía y seguridad. Y están cegados ante su verdadera miseria y a su completa dependencia de Dios, a todo lo que tiene un valor duradero. Son ciegos. Ese es el peligro de la riqueza. Y si nos planteamos la pregunta, la pobreza de aquel que sufre, ¿cómo está delante
de los ojos del Señor. Ciertamente es más agradable un pobre que sufre ante Dios que la riqueza que uno trabaja y gana con honestidad. Mejor un pobre que confía en el Señor. ¿Qué es más agradable para el Señor? Que seamos pobres o que seamos ricos, usando bien nuestras riquezas. O sea, un rico puede distribuir sus bienes, da tus bienes a los pobres, después ven y sígueme. Pero no todos consiguen ese desprendimiento. Sabemos la historia del joven rico en el Evangelio. Andaba triste porque poseía muchos bienes. Sabía que algo había perdido a Jesús, que es lo más importante. Pero aquel que se desprende va a encontrar a Jesús y por eso encuentra la felicidad, no anda triste. En el fondo, el joven rico sabía que tenía que dejar en algún momento sus bienes. Entonces, eso le causó su tristeza. Porque todo el problema, como escribe Santiago, que dice siempre las palabras muy claramente, muy directo, vea ahora, rico, llora por tus miserias que van a venir sobre ti. Tus riquezas se han podrido y tus prendas están comidas por las polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engañado no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Vemos cómo es grande ese peligro de la riqueza. Y otra vez dice el catecismo, en el uso de las cosas, el hombre debe considerar los bienes externos que posee legítimamente, que son solo, no para exclusivamente por uno mismo, sino todo es común. Las riquezas que tengo no son mías, son prestadas por Dios. Y los tengo para que otros puedan beneficiarse. Catecismo 2404. Si no producen beneficios para los demás, sería el más pobre. No me sirven esas riquezas. Las personas que poseen los bienes producidos de producción, por ejemplo, una fábrica, otras habilidades artísticas, están moralmente obligados a usar estas cosas de manera que beneficien al mayor número de personas. Contrariamente, acumulando, juntando bienes materiales en un solo lugar, es causar injusticias. Esto es lo que está pasando hoy. Sabemos que 95% de las riquezas de este mundo están en manos de 5% o menos de 1% de la población.
La mayoría es pobre, pocos son ricos y insaciables en acumular bienes. Estamos en una situación de quiebra financieramente, económicamente en el mundo. Casi llegamos a esa quiebra y todo es consecuencia de este pecado de no vivir la santa pobreza. Podríamos citar muchos autores, padres de la iglesia, santos, como San Gregorio Magno, que dijo: cuando atendemos las necesidades de los despojados, les damos lo que es de ellos, lo que es suyo, no nuestro. Porque tú no ganaste tu riqueza por tu trabajo, sino por injusticia. Y las consecuencias, lo que dicen estos padres de la iglesia, es que si no atendemos las necesidades de los pobres cuando podamos, estamos cometiendo actos de injusticia. Bueno, y se podía hablar mucho más todavía sobre esa riqueza, los bienes materiales o la pobreza material. Pero ahora lo que a nosotros nos interesa no es la pobreza material, sino la pobreza en espíritu, la pobreza espiritual. Eso no es falta de inteligencia, pobreza en espíritu, sino desapego de los propios deseos, una libertad interior y una felicidad. Y Jesús desea nuestra felicidad, no solamente para la vida eterna, sino también para esta vida. Pero la alegría en esta vida va a ser siempre imperfecta. Nunca somos perfectamente felices, nunca tenemos la riqueza aquí eternamente porque estamos en peligro, la podemos perder. Por eso no podemos plenamente descansar todavía en esa felicidad. Solamente si uno no tiene nada, entonces no, descansa, sí. Santo Tomás de Aquino dice que la voluntad descansa absolutamente solo en lo que es definitivo, lo que tengo para siempre, lo que nadie me puede quitar. La voluntad permanecerá en suspenso a pesar de que haya llegado ya al final. O sea, mientras esperamos algo más, entonces todavía no está en nuestras manos. Y San Juan de la Cruz dice: la voluntad debe regocijarse solo en lo que es para el honor y la gloria de Dios. Y el mayor honor que podemos darle es servirle de acuerdo con la perfección evangélica. Cualquier cosa que no esté incluida en dicho servicio carece de valor para los seres humanos. Si no es para la gloria de Dios, no me hace rico. Pero eso lo que doy al Señor es mi riqueza, porque el Señor lo tiene guardado y eso no se pierde. Mateos 6:19 dice que guarda tus tesoros en el cielo. ¿Dónde está tu tesoro? Allá también está tu corazón. Si tus tesoros lo tienes en el cielo, tú vas a tener tu corazón en el cielo y vas a desear ir al cielo. Y ese es el sentido de la pobreza, que provoca en nuestro corazón esta nostalgia de ir al cielo y hacemos todo para ese encuentro de Dios. Nos disponemos, usamos nuestra inteligencia para esta verdadera y única riqueza. La riqueza es de Dios y debemos tener esa conciencia
la pobreza es mía, la riqueza es de Dios. Y si acepto esto y soy feliz, entonces comprendí lo que significa pobreza en el espíritu. La pobreza en el espíritu es como alegrarse cuando veo la riqueza en el otro. Y eso me causa también la generosidad, que voy compartiendo mis dones, mis riquezas, porque no los considero como míos, sino me pongo al servicio de los demás. Este es el espíritu de la pobreza, esa generosidad. Bueno, ciertamente habrá mucho para meditar sobre este aspecto de la pobreza. Después vamos a hablar de la pureza, otro elemento. Pero para resumir o concluir, la virtud de la pobreza en el espíritu conlleva también la pureza del corazón, la pureza en la intención. O sea, no hago algo para ser más rico, más feliz en el cielo, sino la pureza de la intención es hago las cosas, como dice Santa Teresita, porque Dios lo merece. Dios merece que yo me esfuerzo, sin que yo voy a esperar alguna recompensa. Lo hago para la gloria de Dios. Y solo para terminar, una historia que aconteció en Alemania, allá en Baviera. De vez en cuando, como cada 10 años, un pueblo, toda población participa, presentan la pasión de Cristo en Oberammergau. Porque alguna vez, por alguna peste o enfermedad o epidemia, habían hecho una promesa. Siempre vamos a representar la pasión de Cristo para agradecer a Dios por un favor que recibimos. Y lo hacemos para su gloria. Claro, llegaban los de Hollywood, compañía cinematográfica, y les ofrecieron millones de dólares para que se hiciera una película que podían filmar esto y después vender la película, que va a entrar mucho dinero. Pero ese pueblo, esa gente decía, nosotros hemos hecho una promesa, rechazaron esta oferta con firmeza, no querían cambiar de opinión, no querían cambiar, que hicieran algo para la gloria de Dios y al contrario serían pagados o recibieron unos millones de dólares. Ese espíritu da preferencia a la gloria de Dios y no querer enriquecerse. Aquí podemos ver un ejemplo muy claro sobre esto, lo que significa la pobreza en el espíritu. Pedimos a Jesús esa gracia, que no seamos como el joven rico que anda triste, sino que demos nuestra riqueza, compartimos nuestras riquezas con alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.